Bueno, voy a empezar de una vez a compartir pantalla. Si no estoy mal, estábamos viendo funciones lógicas. ¿Me corrigen, por favor? ¿Me acuerdan? Estábamos viendo funciones lógicas. Hola. Yujú. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Estábamos viendo las funciones lógicas, ¿cierto? Estábamos con las funciones matemáticas. Si quiere, profe, ahora si puede compartir un momento de la pantalla del Excel que estábamos viendo para acordar en dónde iba. Íbamos acá. En estas nos faltaba esto de acá, ¿cierto? No, esas Estábamos también ahí. habíamos Sí, habíamos hecho estas, las de esta columna, pero las esa de contar también, vacías, las de contar espacios, las de contar vacías, Y las funciones eso lo estadísticas también. hicimos y y las quedábamos siguientes acá. también, Esa estadísticas tabla ya también la la hicimos. hicimos. Estadísticas también, esta la hicimos. Ujú. No, No, señor. Ok, bueno, aquí vamos a solamente las hacer, matemáticas. ok, listo. Entonces, aquí vamos a hacer sencillamente estadística descriptiva, ¿sí? Es la estadística más básica, la que me ayuda a mí a, pues, a minimizar de pronto o entender mejor una cantidad de datos. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, en la manera tradicional, sí, en la que tengo tres notas, saco tres notas en el semestre y cada nota vale lo mismo, ¿sí? Entonces hacemos el promedio normal. Pero, como en la vida real eso no funciona así, fue una persona del curso la que me hizo caer en cuenta. Normalmente los parciales valen, digamos, usted puede dividir 30, 30 y 40. Sí, porque siempre se sacan varias notas, pero no todas las mismas, no todas las notas tienen el mismo peso. ¿Sí? Y ahí vamos a utilizar la función suma producto. ¿Listo? Entonces, la nota normal es sencillamente escribirle el promedio de pues, la suma de las tres notas. ¿Sí? Eso no es nada del otro planeta. Y ahí se sabe quién pasa y quién no pasa. Pero en los porcentajes, ahí sí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que coger, perdón, la primera nota, y multiplicarla por el 30%, ¿cierto? Eso sumárselo a la segunda nota y multiplicarlo otra vez por el 30%. Y ese producto, volver a sumarlo con el examen final multiplicado por el 40%. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una suma de tres multiplicaciones. Para eso vamos a usar la función suma producto. Entonces, ¿cómo funciona la suma producto? Nosotros sabemos que cuando yo tengo un porcentaje, lo que hago es, por ejemplo, si tengo que sacar el 30%, es multiplicar por 0.30, ¿cierto? Por 0.3. Eso es lo que hago, o si es el 40%, pues multiplico por 0.4. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo le pongo formato de porcentaje al número de Excel, pues él automáticamente asume que ese es un porcentaje. Sí, recuerdan que eso era una regla de 3 y que eso, bueno, a uno le enseñan a sacar esos porcentajes y al final es como multiplicar por 0.3 o 0.4. Entonces vamos a usar suma producto. Suma producto que me pide, dos matrices, entre comillas matrices. Realmente aquí me está pidiendo un rango de datos, número 1, y otro rango de datos, número 2. Exacto. Pregunta, ¿será que los rangos de datos tienen que ser iguales? ¿Qué creen ustedes? No creería. Sí deberían ser iguales. Tienen que ser iguales, porque si alguno de los rangos es diferente, va a haber una celda vacía y eso me va a generar un error, ¿sí? Porque yo no puedo multiplicar algo por celda vacía. Y de pronto, Excel lo que hace es asumir que esa es cero, y entonces me estaría eliminando un producto, ¿sí? Entonces, los rangos tienen que ser iguales. Pónganle cuidado entonces cómo queda la función. Quiero que me digan qué le falta a eso.
Yo voy a hacer esto, listo. Fíjense que me da un poquitico más grande, claro, porque es que le fue muy mal en el primer examen, viene en el segundo examen, pero perdón, en el primer parcial muy mal, en el segundo bien, y en el examen la sacó del estadio. Entonces, este porcentaje es mayor que este. Entonces uy, cero, mil y pico. ¿Cómo así? ¿Qué me faltó? Por favor, díganme, ¿qué me faltó aquí? ¿Qué me falta aquí? A ver si se Bloquear acuerdan. la fila de los productos. Exactamente, bloquear o fijar o ponerle F4 a la fila de los productos para que siempre me vaya a multiplicar por el 30, 30, 40. Con eso corregido, listo, ahora sí. Fíjense en un detalle, fíjense en esta de acá. Me da igual en todas. Tanto el promedio normal como el promedio de porcentaje me da 30 y eso es lógico porque todas las notas son 30%. ¿Listo? Entonces ahí quedó bien. De pronto hay algunas diferencias, hay unas en que suma más, hay unas en que suma menos, pero pues normalmente cuando usted hace algún tipo de calificación de esas, pues usted divide esto por porcentajes y pues es muy sencillo. Listo. Ok. Ahora vamos a ver cuál es la nota máxima. ¿Sí? ¿Cuál es la nota máxima? Y voy a hacerlo de las dos notas finales porcentajes. Entonces, la nota máxima sea con la función max. ¿Sí? Max. Me dice cuál es la nota máxima de todas estas de aquí. Listo. Nota máxima. 4.24. La nota mínima. Lo mismo, pero con la función min, de mínimo. 1.3.44. ¿Cuál es la nota más repetida? Ahí va a haber solamente una nota repetida y esa se hace con la moda. En la moda hay tres opciones, o por lo menos en esta versión de Excel, no sé la de ustedes. Hay una que es la moda punto uno, que me devuelve el valor más frecuente o repetido de una matriz o un rango de datos. Esa es el nombre de la función más reciente. Se conserva el nombre de moda solita para guardar compatibilidad con el Excel antiguo, pero nosotros vamos a usar la nueva y les pido que se acostumbren siempre a utilizar las funciones más recientes en Excel, ¿sí? Aunque, pues como les dije, si uno lee un libro que en este momento, 2025, yo leo un libro de Excel que haya hecho cuando trabajaba por allá en el 2006, que andaba de tour por todas las válvulas de gas de Promigas, sacando también cosas, seguramente ese archivo de Excel me lo lee sin ningún problema. Sí, y me acuerdo muy bien que nos tocó instalar un Excel 2007 en un Windows 98 de afán por allá en Río H. Sí, una cosa así pasó. Pero seguramente ese libro lo puede volver a leer ahorita en el 2025 y las funciones que haya hecho en ese momento le trabajan, porque Excel siempre trata de manejar la compatibilidad hacia atrás. Las compatibilidades hacia adelante nunca se dan, pero hacia atrás sí. Entonces fíjense que el único número que está repetido pues es este 30. El resto de resultados no me dan igual. Y vamos a hacer la mediana. Pero antes vamos a explicar la mediana. La mediana, bueno, si Perdón, yo tengo, profe, dígame. ¿podemos, podemos darme nuevamente la fórmula que utilizó con el de la moda? Porque a mí me está generando un error. Moda punto Ah, uno. y selecciona las dos columnas. Sí, señor. Estoy Si seleccionando se las dos columnas. selecciona una sola Ah, bueno. columna, genera error. Ok, Buena pregunta. Voy a cambiar este F, le voy a poner una E. No existe. ND. No disponible. No lo encuentra. ¿Por qué? Porque ninguno se repite. Recuerden que la moda lo que está diciéndome, mire, el dato que más se repite es este. Si usted lo hace con una sola columna, ¿sí? Digamos que usted, sí, como en este caso que puse E11, E20, no hay ningún número que se repita porque todos son diferentes, entonces esa moda le va a dar ND.
¿Cómo le quito el error? ¿Cómo evito que ese error salga? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa si yo le pongo, oiga, si punto error, si me da un error, es decir, el error puede darme porque no hay ningún dato que se repita en ese rango. Si me da un error, entonces escríbame todos diferentes. Perdón, con comillas, todos diferentes. Y cierra paréntesis y ya no me sale el mensaje de error, me sale el mensaje de todos diferentes. Como estoy pidiendo la moda, que se supone es el dato que más se repite en una tabla o en un rango de datos o en una matriz de datos, pero no encuentra moda, le digo, no, todos son diferentes. O le digo, no hay ninguna moda. O les digo, no se visten a la moda, están desfasados. ¿Sí? Hago algo. ¿Sí? Tomo una acción si se presenta el error que su merced acaba de preguntar. Y esa función es la función de sí punto error. Me ayuda a que no me salgan esos mensajes de error y que de alguna forma esté haciendo que se destaque o me diga algo diferente. O yo le puedo decir, aquí le puedo decir que en lugar de que sean todos diferentes, me muestre el promedio, ¿sí? Que me muestre el promedio entre E11 y E20. Es más, también le puedo poner un mensaje de texto. Eh, Entonces me muestra el promedio, igual, espacio tanto, concatenado con el resultado de esa función, y le pongo aquí un paréntesis al final y me dice promedio igual tanto. Ah, pero me muestra mucho promedio, entonces vuelvo y pongo aquí una función que diga truncar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de truncar? Ah, no, de entero. Entero, promedio, y como entero no tengo que darle punto decimal, sencillamente me muestra la parte entera, pero me muestra el promedio igual 29. Entonces, fíjense que la acción que yo puedo hacer cuando tengo una función de corrección de errores, pues no de corrección, perdón, no es de corrección, es de tratamiento de errores, puede ser cualquier cosa. Ahí le estoy diciendo, póngame un texto y coja ese texto y concaténelo con el resultado de una función anidada. ¿Sí? Pero déme un número. Entonces, ese error que le salió a su merced es por eso, porque al tomar una sola columna donde no hay ningún dato que se repite, la moda dice, ups, ¿qué hago? Pero para eso están las funciones de tratamiento de errores. ¿Listo? Es ahí cuando uno debe decir, ah, me dio por qué. Ah, si me dice error ND es porque no hay ningún dato disponible, luego ningún dato se repite, entonces lo que hago es usar la función de tratamiento de errores. Entonces fíjense que no es que estemos complicando las hojas de Excel, las estamos haciendo más funcionales, porque la idea es que cuando yo hago una hoja de Excel, es como me decía alguna vez alguien, haga las cosas para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces, si dentro de mi empresa esta hoja la van a utilizar varias personas y a alguna de esas personas le sale un error, queda así. ¿Y ahora yo qué hice? Porque lo primero que uno piensa es que uno la embarró. ¿Sí? Uno dice, no, ya la embarré, por no decir otra cosa más fea. ¿Sí? Uno piensa siempre que la embarró y empieza a tratar de autocorregirse. Pero de pronto por eso no mira de dónde sale esa función. Entonces siempre es importante hacer pruebas cuando yo voy a difundir un formato de Excel para uso a nivel corporativo, pues siempre es bueno hacer pruebas y ver cuáles serían los posibles errores. ¿Listo? ¿Me confirman si entendieron? Vale, profe, muchísimas gracias, sí, señor. No, a la Sí, orden y gracias por hacer la pregunta. Si no, si usted no hace la pregunta, ahí está.
Bueno, la mediana. Antes de hacer la mediana hay que hacer una aclaración. La mediana puede funcionar muy bien en un número impar. Voy a copiar vamos a copiar esta franja de números. Y la voy a pegar aquí. ¿Sí? Y les voy a quitar decimales. Listo, así. Voy a dejarles uno nomás. ¿Listo? Estos son 10 números, le voy a quitar uno, el último. Listo. Entonces, si yo le aplico a esta columna la función mediana, esta me devuelve el 30.7. Entonces, venga a ver. Ah, bueno, hay otro detalle. Los números tienen que estar ordenados. Entonces, me faltó ordenarlos. Decirle aquí en este rango que me lo ordene de menor a mayor. No, déjelo solamente con esas selecciones. Y ahora sí está en orden. Entonces, listo. Fíjense que me dice que es el 30.7. Entonces yo digo, aquí hay 1, 2, 3, 4 y hacia abajo hay 1, 2, 3, 4. Perfecto. Perfecto, esa es la mediana. Claro, porque es el dato que está en toda la mitad del arreglo ordenado de números. ¿Sí? Eso está correcto. Pero si también quisiera hacer una consulta sobre la formación del colegio. Dime. Debí Dime, retirarme. no te escucho bien, Dalia, qué pena. Me dijo que iba a retirar algo bueno. Ok, listo. Entonces, eso funciona bien con los números impares. Con los números pares es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en los números pares, yo no puedo saber si va a escoger el 31.42 o el 31.67. ¿Sí? No se puede. ¿Cómo hago yo para saber eso? Si es el de arriba o es el de abajo, porque vean, hacia arriba del 31.42 hay 4 y hacia abajo del 31.67 también hay 4. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces miremos a ver cuál es la solución salomónica que hace Excel. Mediana del rango, de este rango de datos que lo tenemos ahí. ¿Listo? 31.38, pero un momentico. 31.38 no está ahí, porque está 31.42 y 31.67. ¿De dónde saca usted ese 37.38? No, está mal. Está mal porque no puede ser esa la mediana. Ah, es que le dije 33. No, no, no. Es de esto. Ahora sí. Ah, ahora sí, yo sí dije. Pues la mediana de un solo número va a ser el mismo número, obviamente. Entonces me da 31.54, pero yo no tengo 31.54 en ningún lado, ni 42 ni 67. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Pues llega y me dice, como yo no puedo hacer la mediana entre ustedes dos, lo que voy a hacer es el promedio entre los dos números del centro. Y eso es lo que me entrega como mediana. ¿Sí? Eso funciona cuando yo tengo números pares, que está justamente pues en la mitad de estos dos, por eso tracé la rayita. En la mitad de esos dos que está, pues el promedio, y el promedio es 31.54. En cambio, en la cantidad de datos impares, sí me trae el número correspondiente a la posición de la mitad del arreglo ordenado. ¿Sí? Eso es lo que hace. La diferencia entre los números pares y los números impares. ¿Los datos pueden estar desordenados? Sí, por supuesto que pueden estar desordenados. ¿Sí? Internamente me imagino que Excel hace un arreglo, digamos que él mismo los arregla cuando está haciendo la mediana. Yo le digo aquí, mándeme la mediana de estos. Él los arregla y me dice que es 30.7. ¿Sí?
Y fíjense que si uno se pone a mirar, pues 30.7 no está, luego es el promedio de alguno de estos dos. ¿Sí? Lo que pasa es que internamente Excel los arregla, los ordena de menor a mayor y ahí sí me saca la mediana. ¿Listo? Esa función normalmente da similar al promedio, pero a veces da valores superiores o a veces da valores inferiores. Entonces, depende de lo que yo esté buscando, funciona como otra medida de estadística descriptiva. Entonces recuerden, para números pares me halla el promedio de los dos datos centrales y para números impares me halla el número que está en todo el centro. ¿Listo? ¿Preguntas con respecto a esa función? Estamos repasando la estadística que alguna vez, yo no sé si en mi época en el colegio nos dieron estadística y nos dieron cálculo. Es que nos daban muy duro, yo no sé ahora, pero en esa época nos sacaban el jugo, pobrecitos los otros. No mentiras, eso estuvo bien. Ok, bueno, el último cuadrito vamos a usar una función lógica para saber cuántas personas, ¿sí?, están dentro de tantos números. Pero ese dato lo vamos a dar en porcentaje. Entonces, si me dicen a mí, oiga, ¿cuáles fueron el porcentaje? Pero espérense un segundo, que esto sería como de 45 a 50, ¿cierto? Y este sería como de 40 a 45, y este de 30 a 40, y este sí de 10 a 30. De 10 a 30 y lo entendió de 10 a 30 y lo entendió como una fecha, entonces esto le voy a decir que este es un texto, para que no me lo tome así. De 10 a 30, listo. ¿Sí? Porque si no me lo entiende como un texto. Él cree que estoy hablando del arreglo del 30, del 30 de octubre. Sí, pero pues ahí uno mismo lo corrige. La idea cuando pasa eso es ponerlo como un texto y decirle, no, 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 tranquilo, no hay ningún error, no se preocupe. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar ese porcentaje? Decirle a estas personas cuántos están dentro de ese porcentaje. Hemos dicho, cuántas personas están ahí. Debe haber más de una forma, ¿sí? Debe haber más de una forma. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O cómo se les ocurre de hacerlo? No sé. Vamos a contar cuántas personas sacaron notas entre 45 y 50, ¿sí? Y después, como ese es un número y tenemos la cantidad de alumnos, hallamos el porcentaje. Podría ser una opción, ¿cierto? Es decir, cuénteme, contar los alumnos en el rango. Cuento los alumnos en el rango. Cuento cuántos alumnos hay. Y hago la relación entre estos y le pongo formato de porcentaje. ¿Será? Entonces, hagamos una prueba chiquita. ¿Cuántos sacaron más de 45? Ninguno. Ninguno. La nota más alta fue 42.2. ¿Cuántos sacaron entonces no me sirve así. ¿Cuántos sacaron de 10 a 30? Es decir, ¿cuántos perdieron? Entonces, aquí hay 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Esos perdieron, es decir, sacaron entre 1 y 3. O sea que ya sabemos que el resultado tiene que ser 4. ¿Y cuántos alumnos son? Bueno, aquí está el número de alumnos. Número de alumnos, pues puedo usar o bien una función que me cuente números en la nota, o bien una función que me cuente los nombres de los alumnos. ¿Cuál usamos? Pues usamos contar y le decimos cuénteme todas las celdas que estén vacías. Perdón,
las celdas que estén ocupadas y me dice que son 10 alumnos. Listo. 10 personas. Luego, si son 10 y hay 4 personas que perdieron el examen, pues es el 40%, ¿cierto? Claro. El 40% perdió el examen, luego vamos a hacer una función o una combinación de funciones que aquí me diga 40. Eso es lo que yo quiero ahí. ¿Sí? Entonces vamos a contar el número de alumnos que perdieron, pero ¿cómo hago yo para saber cuáles alumnos perdieron y cuáles no? Desde las notas, ¿no? ¿Cómo hago yo para saber? Nosotros no hemos visto conteos condicionales, ¿cierto? ¿Aún no los hemos visto? Las funciones contar, No. sí. Todavía no. Ah, bueno, entonces miremoslas. Creo que por eso estamos aquí en las... Vamos a ver... Perdón. Aquí están. Estas no las vimos. Contar, que es la función que me ayuda a contar todas las celdas seleccionadas que tengan... perdón. Que tengan un número. Si tiene un número, me cuenta. Si tiene un espacio, no, si lo hicimos. ¿Cómo que no? Mírenlo. Mírenlas. Aquí están. Mírenlas. En esto, vea contar, contará, contar sí, contar blanco, contar punto sí, punto conjunto. Sí las vimos. Pero bueno, no importa. Contar me hace un recuento de las celdas que tienen un número como dato. ¿Sí? Si tiene un espacio, un carácter, una palabra, un texto, un error, no, eso no lo hace cuenta. Pero la función contará es la que me cuenta todas las celdas que tienen algo, es decir, celdas que no estén vacías. Cuando la celda no está vacía, ¡prum!, la función contará la tiene en cuenta. ¿Y qué puede contener? De todo. Números, textos, datos booleanos falso o verdadero y mensajes de error. Fechas, horas, todo, cualquier cosa, la función contará, la mete dentro del recuento y me dice, ahí hay de todo. Y están los conteos condicionales. Les repito, siempre que yo vea una función o un nombre sí ahí dentro de Excel, esa función tiene que cumplir condicionales. Y los condicionales son aquellas operaciones o relaciones lógicas cuyo resultado es verdadero o es falso. ¿Sí? No más. Solamente me da verdadero o falso, no me da un valor numérico, no me da un valor de texto, no me dice nada más, me escribe la palabra verdadero o me escribe la palabra falso y no existe el más o menos o el espere tantico, no, falso o verdadero. Y contar puntos sí, pues opera sobre rangos de celdas y yo le doy un criterio. Le digo, bueno, tiene que cumplir tal criterio. ¿Y cuáles son los criterios? Pues que sean iguales a algo, que sean menores o mayores a algo, que sean menor o igual o mayor o igual que algo, o que contengan un fragmento de texto o una palabra, ¿sí? Y todo esto debe ir entre comillas porque las funciones contar.sí, contar.conjunto, sumar.sí, promedio.sí, utilizan un argumento en manera a forma de texto. Es decir, cuando hicieron la función y la programaron y toda esa cosa, no pudieron hacerla de otra forma, entonces toca escribirles un texto y ese texto viene entre comillas. ¿Sí? Luego se pone cualquier cosa entre comillas y se usa el símbolo ampersand para unir los operadores de las celdas de referencia. También podemos usar comodines. Recuerden que el comodín me reemplaza cualquier fragmento de texto o palabra, pero yo prefiero decir texto porque es que puede reemplazar dos palabras y un espacio y un símbolo. ¿Sí? El comodín me reemplazaría todo. Entonces, la función contar.sí.conjunto me indica que se deben cumplir varios criterios especificados.
¿sí? Entonces, yo le digo, mire, en este rango tiene que cumplirme el primer criterio, en este rango tiene que cumplirme el segundo criterio. Si yo estoy usando el mismo rango, me tiene que cumplir ambos criterios. ¿Sí? Es decir, ese que dice rango 1, rango 2, no significa que yo pueda aplicar, perdón, que no pueda aplicar varios criterios al mismo rango de datos. ¿Sí? Entonces, creo que hicimos el ejemplo, aquí está, el ejemplo era el del color verde con las tallas M, ¿sí? ¿sí? El del color M, que necesitábamos ahora el stock cuando fuera el código 1, talla M y color verde. Entonces, eso es. Y la otra función es sumar.si. Es la misma, es el mismo conteo, es decir, es la misma suma, pero yo le puedo diferenciar dos rangos. Un rango donde están los criterios y otro rango que tiene la suma. Si yo le defino un solo rango, la función usará ese rango tanto para el criterio como para la suma. ¿Sí? Y recuerden, los criterios son estos. ¿Sí? Son esos criterios que comparan números o que me encuentran un texto. Y finalmente la función sumar.si.conjunto, en el que yo especifico, obligatoriamente aquí sí me toca especificar el rango de la suma, y puedo darle rango, criterio que tiene que cumplir en este rango de acá, rango número 2, y criterio número 2 que tiene que cumplir en este rango de acá. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas funciones, pues hagamos esta última parte. Yo ya sé que son 4 alumnos. ¿Cómo hago para contar los alumnos que están en el rango de 10 a 30? Sabiendo que tengo funciones que cuentan basados en criterios o que me cuentan si se cumplen unos criterios. Entonces dice, no, pues cuente si la nota es mayor que 1, mayor o igual que 1, por decirlo así. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si la nota es menor estrictamente que 30. Entonces, ahí debería de darme el número 4. Entonces, vamos a hacerla primero. La función sería contar puntos y punto conjunto, porque le estoy preguntando dos criterios, ¿cierto? Primero, que sea mayor o igual que 1 y menor que 30. ¿Cuál es mi rango de criterios? Pues vamos a lo mismo. Vamos a decirle que la nota sea esta. Ese es mi rango de criterios número 1. Y como tengo que escribir eso entre comillas porque es un texto, entonces yo le digo que sea mayor o igual que 10, ¿cierto? Porque si ahí estoy trabajando con números enteros, mayor o igual que 10. Rango número 1, criterio número 1. Y al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, en el mismo rango, esa nota tiene que ser menor, perdón, le doy el rango, después le doy el criterio, abro comillas, menor que 30, cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí estoy preguntándole, si la nota que está en esa columna, cuénteme si las notas que están en esa columna son mayores o iguales que 10 y al mismo tiempo son menores que 30. 4, ¿cierto? 4 habíamos contado a mano eso. Y esta función, ¿cierto? Iba dividida con la función, dividida con la función contar, vamos a contar los números, en el mismo rango E11 a E20, ¿cierto? Punto 4. Y si yo le digo que ese es un porcentaje, me dan 40% que habíamos sacado así a simple vista, ¿sí? Que pues son 4 alumnos entre 10 notas, es el 40%. Pero entonces fíjense que estamos utilizando
dos funciones de conteo. Una para hallarme las notas que están en determinado intervalo y la otra para contar la cantidad de notas. Aquí eso se ve súper simple porque son 10 notas, pero ¿qué tal que estuviera manejando 135 notas? Ya para contar así a simple vista y tal, ya eso ya me queda más feo. Ya me tocaría de pronto hacer una tabla dinámica, hacer ordenación, bueno, es decir, modificar eso, o en este caso, utilizar funciones de conteo condicional y conteo de números para saber cuántas son. ¿Listo? ¿Me entendieron? Bueno, con el otro vamos a hacer el de 30 a 40, que es básicamente lo mismo que nos cambia, pues los porcentajes. Entonces, voy a copiarlo tal y como está para evitar la fatiga. Y aquí en lugar de 10, aquí es 30. Y aquí en lugar de 30, esto es 40. Ah, 0.5. Ah, es que no le dije porcentaje. Vea, el 50%. Y seguro que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí está. Entonces, el 40% perdió, el 50% aprobó. Y para los otros, igual voy a copiarlo porque es que la función es la misma. ¿Qué cambian? Pues los rangos, no más. Lo único que me cambian son que ya no estoy verificando los que sean mayores que 30, sino los que sean mayores a 40. Y no estoy verificando los menores de 40, sino de los menores de 45. Me dice que el punto 1, claro, una sola persona, el 10%. Y si lo hago para el que está abajo, ¿cuánto me debe dar? 0, ¿cierto? 0 porque ninguno sacó más de 4 o 5. Debe decir aquí 4 o 5 y aquí menor que 50. 0. ¿Sí? 0. Que ninguno sacó más de 4 o 5. La nota más alta, según la función máximo, fue de 4,4 con 24. Luego, no hay nadie que haya sacado entre 45 y 50. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. ¿Que hay otras formas? Sí las hay. Yo puedo usar funciones condicionales .sí en lugar de contar. Sí, es decir, yo puedo hacer una combinación de funciones que me dé el mismo resultado, sí. Hay casos en los que eso se puede dar. Hay casos en los que solamente la función que viene en Excel me trabaja. Y hay casos de pronto en los que uno no puede hacer las cosas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendido este último ejemplo? ¿Esto? Fácil, difícil, interesante, inútil. Díganme algo, por favor. No, interesante. Profe, eso también lo podemos hacer por formato condicional, dándole Claro, fórmulas, ¿sí? Ya. sí, claro. No. Sí, yo creo que sí. No lo he intentado. Sí, confieso, yo no lo he intentado con el formato condicional, pero yo creo que se puede hacer. Aunque pues No. para eso ya están las funciones de conteo, ¿no? Y recuerden que como dice sí, eso es un conteo condicional. ¿Sí? Entonces, cada vez que que dentro de una función de Excel aparezca un sí, es porque eso implica el uso de un condicional. Y aquí lo que estoy haciendo es aritmética básica. Una división y un porcentaje. Y punto. Es aritmética de primaria. Bueno, vamos con esta otra pestaña que se llama suma condicional. Esta es similar. Sí, similar al ejemplo que vimos del artículo de color verde, talla M y no me acuerdo cuál era el otro parámetro. Entonces aquí tengo una serie de vendedores, ¿sí? Una serie de frutas que venden los vendedores y un monto de venta, pues, de cada una de esas frutas. Lo que yo quiero averiguar es cuánto vendió Daniela, cuánto vendió en manzanas Daniela. No, ¿cuánto se vendió en manzanas? Sí, ¿cuánto se vendió en manzanas totales? ¿Cuánto vendió María? ¿Cuánto se vendió en bananos? ¿Cuánto vendió Pedro? ¿Y cuánto se vendió en fresas? Y aquí quiero
los totales de Daniela manzanas, María bananas y Pedro fresas. Utilizando, pues obviamente, sumar puntos sí en la primera y sumar puntos sí punto conjunto en la segunda. ¿Sí? Y recuerden, el criterio es un texto. Entonces, fácil. Eso ya lo hicimos o hicimos algo similar. Como yo quiero evitar la fatiga y no tener que escribir ni seleccionar las columnas, creo que son como 200 datos, algo así. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es convertir esto en una tablita. ¿Sí? Recuerden que aquí le dice dar formato como tabla y vamos a escoger un color similar al que tiene. Dar formato como tabla. Me dice, ¿su tabla tiene encabezados? Sí, recuerden, práctica número 1 de Excel es ponerle nombres a todas las columnas. Listo. Uy, se me desaparecieron los nombres aquí. Lo único que tengo que hacer es ponerles eso, color automático. Listo. Entonces, Daniela, ¿cómo voy a saber cuánto ha vendido Daniela? Pues fácil. Sumar puntos y, ¿cierto? Sumar puntos y. Me dice cuál es el rango donde yo voy a usar el criterio. Pues el rango del criterio y la ventaja que me da la función de tabla es que cuando yo me paro encima del nombre de la columna, la flecha, el cursor pasa de ser esta cruz blanca a una flecha mirando hacia abajo de color negro. Y si selecciono, pues me dice en la tabla 1, la columna vendedor. ¿Sí? Yo no le he puesto nombre a esta tabla, entonces podemos también bautizarla. En diseño de tabla, aquí aparece el nombre de tabla, entonces se puede hacer muy creativo, vendedores. Tabla vendedor. Listo. Ahora esa tabla se llama tabla vendedor. Luego, cuando yo le diga aquí sumar puntos y, si le selecciono la columna vendedor, uy, ¿qué pasó? Sumar puntos y, sumar puntos y. Ahora sí, rango. En la columna vendedor me aparece el criterio, pero debería aparecerme el nombre de la tabla. Perdón un momento, ¿será que le puse un nombre muy largo? Voy a quitar la palabra tabla. Sí, vendedor, vendedores. Y aquí en fórmulas, administrador de... Ahí está vendedores, vea. Es la tabla vendedores. Desde A6 hasta C35, ¿no? Está correcto. Correcto. Entonces, sumar puntos sí. El rango debe ser este. Ah, de pronto era porque tenía un nombre muy largo. Sí, es probable que sea un nombre muy largo. Tabla vendedores, lo acortamos a vendedores. Y fíjense que me dice, lo que yo voy a tomar es la columna vendedor. Ah, aquí está. La columna vendedor que está escrita entre paréntesis cuadrado. De pronto si hicieron el curso de Power BI se acuerdan que todos los nombres de las columnas van entre paréntesis cuadrado. Y aquí va el nombre de la tabla. La tabla se llama vendedores. ¿Sí? Entonces, tómeme la columna vendedor dentro de la tabla de vendedores. Y a eso, que sería mi rango, búsquese un nombre que se llama Daniela. Daniela. No me interesa que en la tabla esté escrito en mayúsculas y aquí lo escriba en minúsculas. ¿Por qué? Porque no hace diferencia en este tipo de funciones entre letras mayúsculas y letras minúsculas. ¿Cero? ¿Pero cómo así cero? Ya, algo mal. Daniela, este es el criterio, Daniela.
El criterio está bien. Daniela, entre comillas, en la columna vendedores de la tabla vendedor. No puede ser cero. Que Daniela aquí aparece 1, 2, 3, 4 veces. Personaliza, ¿esto es un número? ¿Cero? No, no. ¿Qué me está sucediendo? Ah, ya. Es que, claro, es que yo soy menso. Aquí me faltó decirle, oiga, doctor, usted no puede sumar textos, ¿sí? Entonces tiene que especificarme el rango de la suma. Ese fue error de capa 8, error mío, ¿sí? Si la función suma.si se hace sobre la misma función que tiene los valores que se van a sumar, no hay necesidad de escribir rango suma. Pero como yo voy a sumar en otro lado y además ahí tengo textos, pues no hay manera de que me sume los textos. La función rango suma la voy a aplicar pues sobre la columna que se llama monto en la tabla de vendedores. Y ahí sí me aparece claro que Daniela vendió un poco de plata. ¿Sí? Claro, 510 mil pesos. Ahí sí está bien, porque Daniela vendió eso, 510 mil pesos. ¿Listo? Entonces, fíjense que en la sintaxis, primero lo convierte en tabla, que es una gran práctica, muy buena práctica de Excel, que se la recomiendo, la usen a diario, ¿sí? Salvo para operaciones que uno tenga que hacer celda por celda. Cuando yo tengo ya columnas, que lo que tengo que hacer es sacar totales de columnas y hacer la misma operación sobre las columnas, es la mejor práctica. Usar el formato de tabla. Entonces, en la columna vendedor, búsqueme Daniela y súmeme las ventas, el monto total de ventas de la misma tabla y me da 510,000. El ejemplo de las manzanas es la misma cosa. Sumar punto sí, punto conjunto. Ah, no, sumar punto sí. El rango le voy a decir, súmeme las frutas, ¿cierto? El criterio es que sean manzanas. Manzanas, ¿sí? Y el rango de suma, pues va a ser el rango del monto, que yo se lo puedo escribir así también. Yo puedo pararme aquí y decirle así. ¿Qué pasó? Ah, no. No, me sigue tomando el vendedor es monto. ¿Sí? Ya cuando se define es así. Y listo. Y me suma que son 710,000 pesos en manzanas. ¿Sí? Ahora de estas manzanas, ¿cuánto? Es decir, de estas ventas de Daniela, ¿cuántas fueron en manzanas? Ahí me toca utilizar la función sumar.si.conjunto. Entonces yo le digo sumar.si.conjunto. Aquí sí me pierde porque de una me pide el rango de la columna. Si yo no quiero señalar, ¿sí? O esta tabla, ojo, esta tabla puede estar en cualquier otra hoja, ¿sí? Puede estar en cualquier hoja del formato. Entonces, si la tabla no está dentro de la misma hoja para que yo pueda señalar, puedo escribir el nombre de la tabla. Sumar.si.conjunto. Yo me acuerdo que la tabla se llamaba vendedores, ¿cierto? Ah, vea, aquí me aparece ya con forma de tabla la palabra vendedores, pero aquí me toca darle el nombre de la columna. ¿Qué hago para darle el nombre de la columna? Abro paréntesis cuadrado y fíjense que me aparecen las columnas que están en la tabla vendedores. Está vendedor, está fruta, está monto. Entonces le voy a decir, pues en la columna vendedor, ¿cierto? Ahí ya. Ah, no, miento, no puede ser la columna vendedor, tiene que ser la columna de monto, que es donde están los valores que voy a sumar. ¿Sí? Pero yo puedo escribir esta función
en otra hoja. Es más, perdón, hagámoslo en otra hoja. Voy a aquí abrir una hoja nueva y voy a hacer la misma función. Las veces que, ¿cuántas manzanas vendió Daniela? Sumar puntos y punto conjunto. El rango de la suma yo sé que está en la tabla vendedores, me aparece aquí. Está en la columna que se llama monto porque pues esa es la columna que tiene los valores de las ventas. Monto, listo. Cierro paréntesis y ya definí el rango de la suma. Ahora el rango de los primeros criterios. Va a ser en la misma tabla vendedores la columna donde está el nombre del vendedor, ¿cierto? Listo, nombre del vendedor. ¿Cómo se llama el vendedor? Pues entre comillas, Daniela, ¿cierto? Y ya tengo el primer criterio. El par del primer criterio, fíjense que aquí ya me aparece el rango de criterios número 2. El rango de criterios número 2, pues la misma tabla, vendedores, abro paréntesis cuadrado y le digo la fruta que se vendió y esta vez le digo que son manzanas. Y con eso completé el criterio. Estoy en una hoja diferente a donde está la tabla y me da la suma. Entonces, otra ventaja de las tablas de Excel con nombre. Puedo utilizarlas en operaciones que se hagan en otras hojas dentro del mismo libro. ¿Por qué? Porque yo llamo el nombre. ¿Sí? Si yo le digo, si yo voy a hacer lo mismo, si sumar punto sí, punto conjunto, esto es lo que normalmente uno hace antes de eso, entonces suma esto y tiene una, si no lo tiene como formato de tabla, tiene una sintaxis diferente, que me manda la hoja número 1, rango en la hoja número 1, y cuando uno tiene esta sintaxis de hoja, esto sería, perdón, esto sería hoja, o en la hoja que se llama suma condicional, ¿cierto? En suma condicional, le tiene que escribir este nombre, darle el rango, etcétera. Se confunde. En cambio aquí, hago las cosas más limpias, ¿sí? Hago las cosas mucho más limpias. Estoy diciéndole de antemano que tengo una tabla que se llama vendedores y que voy a utilizar la columna monto de la tabla vendedores. En cambio, cuando uno tiene la otra, a ver si se puede así, tiene. Yo creo que ustedes han hecho esto. Esto no es una tabla. Y el parámetro, bueno, fíjense bien cómo queda. El parámetro sería esta primera, ¿cierto? Y el parámetro es que sea Pedro. Vamos a dejarlo así, a ver qué resultado nos da. Listo, me da 0, pero porque no hay ningún Pedro. Pero fíjense que cuando uno no tiene esto definido como una tabla, lo que hace Excel es decirme, oiga, hay una hoja. ¿Cómo sé yo qué es la hoja? Pues porque Excel me pone un signo de admiración al final del nombre de la hoja. Y si la hoja no tiene nombre, peor. Aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Sí? Ni siquiera cuando los nombres le pongo nombres a las hojas. Entonces aparece el nombre de la hoja, este símbolo de admiración y ahí aparece el rango de datos. ¿Sí? Entonces esta notación funciona, claro, eso funciona. Pero cuando uno está corrigiendo errores, le está buscando las fuentes de los datos y dice, venga a ver esto de dónde viene. Me toca irme a la hoja número 5 y mirar este rango de datos, etcétera. No es que no se pueda, sino que es más complicado. Sí, es más complicado. En cambio, cuando yo utilizo nombres, eso queda mucho más sencillo. Sí, estoy vendiéndoles la idea de que usen nombres y formatos de tabla. Bueno, listo. Entonces, estos son fáciles. Sí, estos ejemplos son sencillos. Sí, porque todo está ahí puesto. Miremos este que se llama conteo condicional. Bueno,
Entonces, esta tabla lo que hace es, esto lo saqué de una página de internet en la que habían hecho un estudio con algo que llaman el diámetro de altura a la altura del pecho. Entonces, cuando tienen cultivos de árboles, ustedes saben que hay empresas que tienen cultivos de árboles, especialmente empresas papeleras, cartoneras y madereras. Ellos cultivan en sus terrenos los árboles, esperan los años que tenga que crecer el árbol, que eso no es tan sencillo, pues sencillo sí es, pero eso se demora su tiempo. Y cuando el árbol haya alcanzado cierta altura y cierto grueso en el tronco, ¿sí? Que lo llaman el diámetro a la altura del pecho, es decir, qué diámetro tiene el tronco, ahí dicen, listo, corten este y siembren otro, ¿sí? Entonces, esa medida la utilizan en ese tipo de industrias. Entonces, esta sí tiene una cantidad de datos bastante grandes, 202 datos, pues tampoco es que sean tantos, pero pues a simple vista manejar 200 datos y si usted lo puede hacer, me le quito el sombrero, yo no lo hago. No, si yo me confundo y además que soy medio ciego, no, gracias, no puedo hacer. Entonces, tiene una columna que se llama especie, donde están los nombres de las especies de los árboles, otra que se llama DAP, sin corteza, otra que se llama altura y otra que se llama volumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Cuántos registros tiene la columna especie? ¿Cuántos árboles no tienen registro de altura? ¿Cuántos árboles son pinos? ¿Cuántos árboles hay con registro de altura? ¿Cuál es el mayor volumen y el menor diámetro? Eso es fácilmente, pues, puras funciones de puras funciones estadísticas de Excel. Entonces, lo primero, de nuevo, voy a cambiar los nombres porque están un poquitico, están como, y voy a insertar aquí una línea. Listo. Me toca primero insertar la línea. Después sí, copiar y pegar esto. Que es que lo que voy a hacer es reducirle los nombres a esto. DAP, le voy a poner solamente DAP, altura y voy a ponerle aquí vol, para que sean más pequeños. ¿Sí? ¿Cómo hago para convertir una tabla? Porque si yo le digo conviértame en formato de tabla, déjemelo, ¿dónde está el rojo? Así. Fíjense que también dentro de la tabla me va a incluir esta, de hecho la va a tomar como los encabezados, esta filita de acá. Entonces yo no quiero eso. ¿Sí? Entonces no le doy formato de tabla, sino que antes de darle el formato de tabla yo llego, selecciono esto aquí y selecciono el resto de la tabla. Y ahí sí le digo, a lo que yo seleccioné, démele formato de tabla. ¿Ven? Ahí ya me dejó el primer renglón arriba, me lo dejó libre, quieto y no me lo va a incluir dentro de la tabla. Y le digo, aceptar. ¿Cómo sé yo? Porque me cambió aquí los colores de esto, una cosa horrible, pero lo voy a poner en negro para que se note. Listo. Y voy a cambiar ese color de relleno, un color más suave. Listo. Esa es mi tabla. Esta es mi tabla. Aquí me voy aquí a diseño de tabla y le voy a poner una tabla que se llame árboles. Claro, son árboles. Ya tengo la tabla de árboles. ¿Listo? Entonces, ahora sí, venga a ver, ¿qué cantidad de registros tiene la columna especie? Utilice contará. Pues contará. ¿Qué es lo que va a contar? Pues de la tabla de árboles. Aquí sí me toca dársela, creo que minúscula. Venga a ver, voy a dejar el mayúsculo. ¿No? Árboles, vea, aparece árboles. ¿Listo? Abro paréntesis y le digo la columna que se llama especie. Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis y ya me dice hay 199 resultados. ¿Listo? Fácil, sencillo. O lo puedo hacer aún más fácil. Contará y le digo seleccióneme aquí esta columna que se llama especie. Ya me escribe ahí y
¿200? No, un momentico. Un momentico. ¿Será porque esto se llama especie? Voy a insertarle un espacio por si las moscas. ¿Listo? Por si las moscas. Contará, contará, contará. Y esto de aquí. Listo. Ahora sí. Sí, me estaba contando esto que dice especie también. Esto de aquí también me lo estaba contando. Entonces sí toca dejar el espacio. Bueno, detallitos. Hay que dejar un espacio entre estas dos para que la tabla esté aparte. Listo. Árboles sin registro de altura. Pues aquí yo veo que ya aquí hay dos. ¿Sí? Es decir, que no les pudieron medir la altura o que por algún motivo no tienen registro de altura. Entonces, ahí me toca usar una función de conteo condicional. Contar puntos y. ¿Cuál es mi rango? Pues altura. ¿Sí? ¿Cuál es mi criterio? ¿Qué criterio utilizo aquí para saber que no tienen vacío? Perdón, que eso no tiene, que la celda está vacía, que no tiene valor de altura. ¿Qué criterio utilizo? Y creo que lo vimos antes. Y creo que fue uno de ustedes, ya me respondió qué quiere decir eso. Toca poner dos. Dime. Los signos de comillas seguidos. Exacto, dos comillas seguidas. Y ya. Con eso le estoy diciendo, cuénteme si está vacío. Ya está 29 registros sin tomar la altura. Sí, están vacíos. Ahora me toca decirle cuál es el total de árboles para Pinus SP1. Y creo que me toca dárselo completo porque hay un Pinus 2 y algo así. Voy a copiar esto de aquí porque ese es el texto que voy a pegar dentro de la función. Y le voy a decir contar puntos y del rango que se llama especie, ¿cierto? Y que tenga las palabras Pinus SP1. Búsqueme cada vez que esa cadena de caracteres se repita y me dice 89. ¿Listo? Bueno, aquí me dice contar los árboles con registro de altura, es decir, la misma operación pero al revés. Uno llegará y dice, no, y este profe cree que uno que es bobo, vea, 199 menos 29 y listo, ya, no tuve que usar funciones de conteo. No, pero la idea es usar la función de conteo, ¿sí? Entonces hay que decirle contar puntos sí o contará me cuenta, si contar puntos sí y contará, ambas sirven. Uy, son dos, ahí sirve con dos funciones. Ya sabemos que da 170 y voy a decirle a esta de aquí con contará. ¿Listo? Vamos a usar las dos para ver si el resultado da igual y da 170. Entonces vamos a usar contar puntos sí. El rango va a ser la columna que tiene los registros de altura. Y el criterio. ¿Cuál es el criterio para contar las celdas que no están vacías? Recuerden que ya contamos las que están vacías. Ahora las que no están vacías. ¿Qué preguntamos? Pues, Que sea diferente a vacío. exacto, que sea diferente. Así preguntamos si es diferente a vacío. Y creo que me toca dejar las tres comillas, porque realmente, sí, 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 está bien. No, no está bien. No está bien. No, no me dio lo que tiene que dar, porque me contó todo. Entonces el criterio está mal dado. Voy a suprimir eso. Le voy a decir que me ampersand, comillas, comillas, 170. Uy, entonces sí es con el ampersand. No, pero debería haber funcionado. Voy a quitarle de nuevo el ampersand
ver. Ahí le estoy diciendo que sea diferente de comillas, comillas. No, toca usar el ampersand. Menos mal que habíamos hecho lo de la resta. Entonces me toca concatenar el signo diferente entre comillas, porque es un texto, con las dos comillas que significan vacío. Cuando hago eso, ya me da el resultado que es. ¿Sí? Y con la función contará, ahí sí es directo, le digo, cuénteme dentro de la columna de alturas de los árboles, cuáles no están vacías, 170. ¿Sí? O sea que son dos formas de escribir la misma función. Me parece que contará es un poquitico más sencilla, ¿sí? Porque esto de las comillas diferente, ampersand, comillas, comillas, pues parece medio enredado, ¿sí? Y eso no se acuerda, uno no se acuerda, por ejemplo, ahorita yo no me acordé, le puse las tres comillas pensando que no me acordé. Entonces, para eso está la función contará. O, pues, si ya tenemos los dos resultados intermedios, hacemos la resta. Da igual. Recuerden que todas las personas tienen su manera de matar las pulgas, ¿sí? Lo que importa es que al final las maten. Y en Excel, a veces hay más de una forma para hacer el mismo resultado. De pronto alguna de esas formas se adapta más a al resto de funciones que yo tenga, pero pues en este caso se puede hacer de esas dos maneras, con contar puntos y con contar. Estos sí son fáciles. El mayor volumen registrado, pues es la función max de la tabla árboles en la columna que se llama volúmenes, vol, cierro paréntesis cuadrado, cierro paréntesis redondo, y eso me da ese volumen. Ese es el mayor volumen registrado, 10 metros cúbicos, y el menor volumen va a ser el mínimo de lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, de la columna de volúmenes. Y me da que ese sí está hasta ahora creciendo. Sí, me da 48 centímetros cúbicos. Entonces es una forma de practicar las funciones de conteo condicional. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces sigamos. Este es el ejemplo que yo llamo cuenta suma. Entonces, ¿qué tenemos? Una tabla, ¿sí? Donde hay unas secciones de supermercado, artículos, la fecha, creo que la fecha está expresada como número, entonces me toca decirle que la fecha sea expresada en fecha corta. Sí, son antiguas las ventas. El país origen de donde se importaron las ventas y el precio. También se lo voy a dejar aquí en contabilidad. Listo. Eso. Ahora pues tengo que hallarle el IVA a cada precio. Ese IVA es muy sencillo. Pero no voy a señalar, es decir, no voy a hacer esto, que el precio con el IVA es esto, por esta celda, ¿sí? Y entonces me toca, antes de desplazar la función, me toca darle aquí Shift F4 para que se me desplace bien a todas. No, aquí le voy a poner IVA. Le voy a decir a esta, menú fórmulas, administrador de nombres, nuevo nombre, y le voy a poner IVA. IVA. Ahí está. Quedó el 19%. Entonces aquí, en lugar de multiplicarlo por J6, lo multiplico por el IVA. ¿Sí? Ese IVA sigue funcionando para todas las demás celdas hojas del libro. Desclásese, hombre. A las malas. Listo. Ahí están los precios con IVA. ¿Sí? Fácil. Que me haya la suma de eso, pues la suma es suma, ¿cierto? De esto de aquí
me da ese valor. Y el promedio, pues el promedio es el promedio. Promedio. El precio promedio de estas cosas de acá. muy sencillo todo, ¿listo? Hasta ahora no hemos hecho nada del otro planeta. Aquí venimos y vamos a hacer un par de ejercicios con contar y con contará, ¿sí? Aunque ya las hemos trabajado bien. Entonces tengo esta columna de acá, ¿sí? Entonces le voy a decir contar primero aquí, contar, sí, contar, seleccioneme la columna A, lo que hace ahí es contar en toda el millón y pico de celdas, pero me dice que solo hay 14 números, correcto, me dice que solo hay 14 números porque son los números que van de aquí a acá, ¿cierto? No voy a hacerlo con toda la fila, voy a decirle que hasta desde A1 hasta A20. Listo. Ok, correcto. Ahora con contará desde A1 hasta A20. Listo, me dice 16. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sale 16? Tengo 14 números, correcto. ¿Sí? Tengo un signo número. Ahí tengo un signo número en algún lado. Y en alguna de estas 4 tengo un espacio. ¿Sí? No veo el espacio. Pero a veces cuando uno está armando los libros de Excel o digitando, se le va un espacio adicional que quedó por ahí. ¿Sí? Quedó por ahí. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces, a veces esos espacios pueden generar errores, a veces son sencillamente, no importa. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a contar en la columna sección. Entonces vamos a darle contar, no, con N, contar blanco no, contar, solamente cuente. Cuénteme en sección. Vamos a tomarla desde aquí arriba hasta acá. Me dice que no hay números. Sí, obviamente, ahí no hay números. Y vamos a encontrar A de la misma, del mismo rango de datos, pero lo estoy tomando todo. Y me dice 16, efectivamente, hay 16. Entonces, la diferencia entre contar y contará, contar solamente mira los números, contará mira absolutamente todo. Bueno, esto ya lo hicimos similar este también, igual. Entonces, el promedio está es en H25. En H25, es que seguramente abrió un espacio de más ahí. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a hacer conteos. Si esto es mayor que menor que 25, menor que ropa. Estos están muy sencillos, entonces voy a hacerlos desde aquí en adelante. Voy a correr esto de aquí a acá. Y esto de aquí a acá, pues para poder hacerlos acá. Aquí me están preguntando los valores que sean menores que el promedio. El promedio es este, ¿sí? El promedio es el que tengo ahí en H25. Entonces yo le puedo decir contar.sí. Si me están preguntando qué es el promedio, pues entonces tienen que ser las ventas, ¿no? Estos valores de precio, listo, esos valores de precio en ese rango, y la condición es que sean menores que el promedio, menores que el promedio. Entonces lo que yo hago es ampersand y selecciono la celda que se llama promedio. Y ahí funciona. 2. ¿Sí? 2. ¿Puedo hacer esto? Voy a experimentar. Y entonces le voy a decir, en lugar de H25, le voy a decir que me saque el promedio de una vez.
que me saque el promedio de este rango que está acá, ¿cierto? Es decir, cuénteme si la condición que se cumple es menor ampersand al resultado de la función aplicada sobre ese rango de datos y 10. No puede ser. No puede ser que me dé 10. No puede ser. Voy a revisar cuántos son. Deben ser poquitos. Menor que este dato. Son solo dos. Entonces, ¿por qué me da 10? ¿En dónde la embarré? No puede ser que me dé 10. Menor que promedio de F16 a F19. Uy. Entre comillas. 0. No, no funciona. ¿Es lo que me pasa por ponerme a inventar cosas en clase? No funcionó. No trabajó. Ay, desgraciado, este no me hizo quedar mal, vea. Estoy experimentando para ver qué cosas no se deben hacer. 0, no. No, definitivamente no. No se pudo poner aquí una función, ¿sí? Con el ampersand. En teoría, ya sé por qué me falta convertir esto a texto, ¿sí? Ahí estoy dándole un número, ahora tengo que convertir eso a texto y debe haber una función que me convierta de número a texto. Debe haber una función que me convierta de número a texto. Me convierte un valor numérico a un texto. A ver si esa es O. Nombre propio, minúscula, matriz a texto, unir, valor a texto. Devuelve la representación o valor número, no. Valor número, coge un texto, valor a texto. Devuelve una representación. Voy a probar la función valor a texto. Valor a texto de este número de aquí y me lo convierte en texto. Entonces, sí se debe poder hacer con una función combinada. Y aquí le voy a escribir valor a texto de ese promedio. O sea, hálleme el resultado numérico del promedio de esa y después conviértamelo en un texto y concaténemelo con esa función. Ay, no puede ser. Me sigue fallando. Ya le dije valor a texto, promedio, tal cosa. Y aquí esto es un texto. 46.645 es un texto. ¿Qué me está fallando? Dos. Bueno, ya descubrí algo. Esto no lo sabía, lo confieso. Yo no me las sé todas. Procuren no usar funciones dentro de las condicionales estas. Yo no lo había probado, de verdad que se los aseguro. No lo había hecho antes. Se me ocurrió aquí en clase hacerlo y no funciona. Entonces sale la conclusión para ustedes y para mí que aquí no se deben utilizar, en estas condiciones, no se deben utilizar los resultados de otras funciones, ¿sí? Ni siquiera haciendo conversión de valores a texto ni nada de eso. Sí, porque la función valor a texto lo que hace es generarme un texto a partir de ese promedio. Y vean que no funcionó dentro de la condición de un contar punto sí. Entonces no lo usen porque les va a dar resultados erróneos. Está bien aprender, echando a perder se aprende, decía mi abuelita. ¿Sí? Y efectivamente solo hay dos porque precisamente por eso le puse el formato condicional. Ok. Bueno, entonces seguimos. Lo mismo. Cuénteme cuántos datos hay que sean
menor, iguales a 75.000. Contar puntos sí, el mismo rango, este rango de acá. A simple vista uno no se da cuenta cuántos hay, pero que sea igual a 75.000. Cierro comillas y cierro paréntesis y hay dos datos. Bueno, esta es la parte que yo quería que viéramos. El uso de los comodines. Entonces, ¿cómo funciona el comodín? Lo que me están pidiendo es que busque las palabras que tienen una O con tilde. De hecho, aquí señalé las O con tilde en color rojo. Y ahí me dice, hay dos, pantalón y balón. ¿Sí? Lo que yo quiero es que me cuente las veces que se repite esa letra con tilde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle, no, pues, sin comodines, a ver qué me hace. Contar puntos y en el rango, en este rango de artículos, ¿cierto? Cuénteme cuando aparezca la letra O con tilde. Bueno, vamos a ponerse en minúscula, O con tilde. ¿Cierto? Esa sería la sintaxis. En ese rango de C5 a C19, las veces que aparezca la letra O con tilde, ¿debería darme 2? No, señor, me da 2, me da 0. ¿Por qué? Porque es que yo estoy buscando la letra O con tilde solita. Solita. O sea, no hay ninguna O con tilde que esté solita. Entonces vamos a utilizar el comodín al lado izquierdo, ¿cierto? Al lado izquierdo. Contar puntos y el rango. Voy a decirle que desde aquí, desde se venció hasta el artículo. No, ahí me falta la condición. ¿Listo? Entonces, comillas. El asterisco que voy a poner al lado izquierdo, comillas o, perdón, tilde o, comillas, cierro paréntesis. Listo. 0 también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que termine con O acentuada. ¿Sí? Ahora vamos a decirle, búsqueme a ver si hay alguna palabra que empieza con la letra O acentuada. ¿Cómo le hago eso? Le pongo el comodín al lado derecho. Me voy a copiar aquí. Aquí lo único que tengo que hacer es, este comodín no va aquí, sino que va acá. Y tampoco funciona. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando el comodín está en ambos lados. Es decir, puede haber cualquier cadena de textos a la derecha, puede haber cualquier cadena de textos hacia la izquierda. Lo que me va a identificar es que exista la letra O con tilde. Y ahora sí me dan las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de esta O con tilde está el pantal y después la N. Y aquí está el val y después la N espacio micro. Si yo cojo este verbo que está acá, el venció, y lo paso a pasado, ¿sí? Debe aparecerme que hay una que tiene una cadena de caracteres comodín al lado derecho porque terminó en la letra O. E igual acá, ¿sí? Me parece una cadena de caracteres más, porque cuando yo le pongo comodín a cualquiera de los dos lados, no importa, él me lo cuenta. Cumple con una condición de que el comodín está al lado izquierdo. Al lado derecho, como el comodín puede ser nada, puede ser un espacio o puede no ser nada, pues no importa, igual lo cuenta. Y aquí voy a quitarle el vención y le voy a poner una estructura ósea, ¿sí? Y los valores no cambian.
Pero ahí no estoy diciendo o sea, sino estoy diciendo o sea. Sí, así escribiría alguien un o sea. Ahora sí lo voy a convertir en estructura ósea, marcándole la tilde, y ya me aparece un resultado cuando cuando la palabra empieza con la letra O con tilde, ¿sí? Y me aparecen los tres resultados con el comodín. Entonces, si vuelvo a pasar el pasado, a poner en pasado este verbo, venció, pues aquí ya me da 4 resultados y tengo una que termina en O acentuada y una que comienza en la O acentuada. ¿Listo? Entonces, así se utilizan los comodines. Esa O acentuada podría ser cualquier cadena de caracteres de cualquier longitud. ¿Sí? Si yo estoy buscando todos los apellidos que terminen en Nández, ¿sí? Con Z, Hernández, Fernández, todos esos apellidos dentro de una lista de personas, pues pongo el Andes aquí, entre comillas, y me voy a encontrar todos los apellidos que terminen con esas palabras, y esos son los apellidos que más se repiten en el español. ¿Listo? Bueno, aquí le voy a decir, este ya lo hicimos, ¿no? Usar contar como contará, que era el diferente ampersand las dobles comillas. Contar punto sí, cualquier cosa que tenga yo acá, voy a decirle países. El criterio. El criterio, se me estaba olvidando el criterio. Y el criterio es, uy, ahí hay un error. Es 6A, es 19. Criterio es que sea, entre comillas, igual a ampersand, comilla, comilla. Y ahí me da 0, 0. No, es que sea diferente. Perdón, es que sea diferente. Entonces, me está bien porque todas tienen eso, 14. Y por último, me dice cuántos espacios hay en las celdas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos plato, espacio decorativo. Juego, espacio de espacio T. Tienda, espacio campaña. Raqueta, espacio tenis y balón, espacio micro. ¿Sí? Entonces quiero contar todos esos espacios. Le digo, contar punto sí. El rango, le voy a decir el mismo rango de este artículo completico, desde artículo hasta el venció, punto y coma, y le voy a decir cuál es el criterio. De nuevo le digo que sea igual, y me toca concatenar ese igual con el ampersand, y entre comillas, le voy a decir asterisco, espacio, asterisco. ¿Qué significa ese asterisco, espacio, asterisco? ¿Mm? Que pues antes del espacio y después del espacio puede haber una palabra. Puede haber cualquier palabra, 2 palabras, 3 palabras, cualquier cosa antes del espacio y después del espacio. Eso es el uso del comodín. Cierro y me dice que 5. ¿5? ¿En serio 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5. Pero juego de T tiene otro espacio. ¿Por qué no me cuenta el espacio que está en juego de T si juego de T tiene 2 espacios? ¿Por qué creen ustedes? Que no me contó ahí. Hola. ¿Por qué creen que Me no contó imagino ahí? me imagino que toma es a partir de del siguiente espacio. ¿Sí? No sé. ¿Tienes la idea? Recuerden, Excel evalúa las funciones leyendo de izquierda a derecha.
Si yo le digo, Excel, hermano, cuénteme los espacios de esta cadena de caracteres, entonces empieza aquí. Búsqueme el espacio. No, 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 no. Aquí hay un espacio. 1. Y para Excel ya terminó. Él ya terminó ahí. ¿Sí? El resto de la frase no existe porque ya contó, ya contabilizó ese. El primer espacio, él solamente tiene en cuenta el primer espacio y así funciona, ojo, también en las funciones, en los textos. ¿Sí? Para Excel llega el primer espacio y cumplió su labor. Si hacia la derecha siguen más palabras con más espacio, ¿qué? Yo ya encontré uno. Y con ese me es suficiente, porque todo lo que hace Excel es evaluar de izquierda a derecha. ¿Listo? Tenías la idea y esa es la razón. ¿Listo? Entonces, por eso me dice, hay 5 nombres de artículos que son nombres compuestos o que tienen espacio. ¿Listo? Ok, ¿cómo vamos? Bueno, funciones de fecha y hora. ¿Sí? Estas funciones me ayudan a buscar fechas específicas, a conocer la hora actual, me permiten encontrar cuántos días laborales se han, es decir, cuántos días esta persona efectivamente laboró para el cálculo de las vacaciones, o me permite decirle, oiga, ¿cuándo es que vuelve de vacaciones Juanito? No sé, ¿cuándo salió? Tal día, tal cosa. Ah, y me da la fecha. ¿Sí? Importante recordar que las fechas en Excel son números enteros y que esos números corresponden a la cantidad de días transcurridos desde el 1 de enero del año de 1900, primer día del siglo XX. Eso es porque los relojes de los computadores, cuando diseñaron los chips, los hicieron con solo 2 dígitos y no tuvieron en cuenta los del 1900. Y como cuando diseñaron los computadores, pues los chips no eran tan avanzados como ahora, les tocaba ahorrar memoria y dijeron, no, 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 para el año deje solo 2 dígitos. ¿Sí? Y eso fue lo que causó en el año 1999 que muchas de las personas que trabajábamos en tecnología tuviéramos que recibir el año nuevo frente a en una sala de cómputo esperando que no pasara nada. ¿Sí? Números enteros transcurridos desde el 1 de enero de 1900. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de funciones lógicas de fecha y hora, pero esas son más chéveres explicaditas porque la explicación, pues, vamos a trabajar esas funciones en el tiempo que nos queda. Bueno, lo primero, la función de fecha. La función fecha convierte una cadena de números en una fecha. Yo aquí tengo 3 números separados, ¿cierto? Quiero convertirlos a fechas. Entonces, aplico la función fecha, y me dice, ¿cuál es el año? Pues, este de acá. Listo. ¿Cuál es el mes? Este de acá. ¿Y cuál es el día? Este de acá. Listo. Me convierte eso en fecha. ¿A ustedes nunca les ha llegado una fecha en este formato? Son 12 meses del año, entonces 12, 25, 20, 24. Espero por favor que no me la corrija. Eso. No me la corrigió, menos mal. Esa fecha, mes, día, año, ¿en dónde la usan? ¿Quién utiliza la fecha en ese formato? Los gringos, Estados Unidos. exactamente. Y entonces, si a uno le llega de Estados Unidos una fecha que diga 1/2/24, uno dice, no, eso es el... Por favor, por favor, por favor, no me la convierta en fecha. ¿Sí? 1/2/2024. Uno cree que es el 1 de febrero y es el 2 de enero, ¿cierto?
Entonces, cuando uno es consciente de que le llega una fecha en ese formato, pues esto es un ejemplo que salió de un curso de Excel también, que recibía una empresa de logística que recibía los formatos de Excel desde los Estados Unidos y tenían el quebradero de cabeza con esto, porque es que le decían, no, entonces déme el formato de fecha corta y tal cosa, no, póngame el formato de fecha larga, no, esto no es eso, esto conviértame en el formato general primero y después deme el formato de fecha corta, es decir, a punta de esto no lo podían hacer, no se podía. Entonces la solución salomónica que hicimos en clase fue, usando funciones de texto, cojan esta cosa de acá, separen el primer número, separen el segundo número y separen el tercer número y después usen una fecha, una función de fecha que me coja el año que está en G5, el mes que está en G2, sí, este mes. Ah, no, el mes es este porque es gringo y el día es este. Y ahí ya les entregaba la fecha correcta, el 2 de enero. Pero tocó hacer todo ese cuento. Estas funciones de texto no las hemos visto, pero creo que las vamos a ver la próxima clase, por eso no las hago, pero son muy sencillas. Sí, uno puede decirle, sáqueme de esta cadena de caracteres, sáqueme el primero por la izquierda. ¿Sí? De esta cadena aquí, sáqueme un carácter y ¡prum! Ya le puso el 1. Aquí le dice, sáqueme por la izquierda de este texto, pero entonces el primer carácter que esté después de un slash, ¿cierto? Después del slash, entonces yo le digo, hálleme el slash primero, hálleme el slash en este texto, y eso me da un número, y después de ese texto, sáqueme el carácter que está ahí. Ay, Dios, no, era mal, medio mal. Era con la función derecha. No es izquierda, sino derecha. Derecha. Ah, no, esa función es más cansona. Bueno, ¿me acuerdan para hacer esto mismo? Cuando veamos las funciones de texto. ¿Listo? Pero la idea que yo les dije, no, mire, usted coge la fecha que viene allá y del texto que viene ahí, saca los tres, el día, el mes, día, año, y después lo reorganiza con la función fecha. Pues sí, les toca hacer un poquitico más de trabajo, pero les funciona automáticamente y no se confunden a la hora de usar. Es decir, es que fíjense para una empresa de logística, ¿qué significaría el 2 de enero contra el 2 de febrero? ¿Sí? Para una empresa de logística. Grave porque es que es más o menos un mes después. ¿Sí? O un mes antes, estaría induciendo una cantidad de errores en los envíos o en las fechas de los envíos que, uy, Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Todo. Para todo, Para todo. ¿sí? Entonces, y eso pues se presenta cuando a su merced le llegan hojas de Excel en formato desde Estados Unidos. No me acuerdo Europa cómo funciona, nunca he recibido de allá. Lo mismo, fecha del año, mes y día. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos números en Excel? Pues que uno ya puede llegar aquí y decirle esto menos esto. Menos eso sería B5. Y le da eso. No, pero ¿cómo así? No, un momentico. Ahí está en formato fecha, conviértamelo en formato número. Y sí, 341, sí, más o menos. Puede ser 341 días. Entonces, la diferencia entre dos fechas, si yo las resto, me da el número de días. Bueno, otra función simpática es la función ahora. La función ahora no tiene parámetros. Luego yo escribo el primer paréntesis y después de eso escribo el segundo paréntesis. Y me dice 14 del 04 del 25 a las 9:52. Ah, esa es la hora de ahora.
Es mejor dicho, ya. ¿Sí? Ese es ya. Ya. Y la función hoy. Pues la función hoy dice lo mismo. Función hoy. Y me da la fecha de hoy. ¿Sí? Yo usaba antes la función hoy en las cotizaciones y la embarraba. Pero ¿por qué me cambia de fecha? Ay, tonto, está usando la función hoy. Pues eso fue hace tiempo, ¿no? Antes de aprender. ¿Listo? Bueno, para no hacer la resta, existe la función días. ¿Sí? Entonces vamos a usar la función días que me halla los días transcurridos entre dos fechas calendario. Entonces, fecha inicial. Voy a ponerle el 23 del 04 del 24. Esa fecha es anterior al 30 de marzo del 2025, ¿cierto? Primero ocurrió abril del 24 y después marzo del 25. Y me da negativo. Yo le echo la culpa de eso a un error de traducción, ¿sí? A un error de traducción de las personas que hicieron eso. Entonces, si les da negativo, inviertan los días. Da 341. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado la resta? Esos son los días que han transcurrido. ¿Listo? Bueno, comercialmente se trabajan los meses de 30 días. ¿Se acuerdan? Hay algunas empresas que dicen, no, meses de 30 días. Entonces, para hallar la diferencia de días, si todos los días tuvieran 30 días, pues se utiliza la función días 360. Lo mismo, fecha inicial, voy a decirle que el 24. Fecha final, el 25. Hay un método, ¿sí? Que vamos a dejarlo en falso, no le vamos a poner nada porque es el método gringo. Y vea, ese me da, aquí sí funciona bien. Primero la fecha del 2024, después la fecha del 2025, y aquí sí da bien, da 337 días. Da menos, porque como al sumarle unos días a febrero y a los meses de 31 días, restarles un día, dan menos días del año. Si no estoy mal, dan como 360 días del año, creo. Cuando uno lo divide por 30, entonces fíjense que me da menos días. Entonces van 341 días transcurridos por el calendario normal, 337 por el calendario de 360 días, o sea, todos los meses de 30 días. Y ahora miremos cuántos días laborales van. ¿Sí? ¿Cuántos días hábiles? ¿Sí? Hay. Entonces da días.lab, fecha inicial en marzo 23 del 24, fecha final 30, 23 de abril y 30 de marzo. Si yo no le pongo vacaciones, no le voy a poner vacaciones, me dice, van 224 días. O sea que de 341 días calendarios son 244 días hábiles. Estos días hábiles, ojo, por defecto, asumen que el sábado y domingo son el fin de semana. Pero hay empresas donde los sábados se trabajan. ¿Sí? Hay gente que trabaja el sábado mediodía y hay otros que todo el día. Es decir, tiene una semana laboral de 6 días. Entonces, cuando ese caso se da, ¿sí? Cuando se da ese caso, no, un momentico, a mí me toca trabajar los sábados. Usted sí es bien cansón, mano. ¿Cómo así que le toca trabajar los sábados? No, cambia de trabajo. Entonces está la función días.lab.intl. Entonces, días.lab.intl. Lo mismo, la fecha inicial, abril del 24, fecha final, marzo del 25, pero me da el modelo del fin de semana. Entonces, fíjense que por defecto viene sábado y domingo. Entonces me toca decirle aquí buscar, no, mi fin de semana solo es el domingo. Me toca ponerle un número 11. ¿Sí?
Y cuando le pongo el número 11, se me aumenta la cantidad de días hábiles, ¿cierto? Porque ya no estoy teniendo en cuenta los domingos. Entonces, de los 341 días transcurridos, 293 son hábiles. ¿Sí? Y entonces usted pierde unos días ahí de descanso. ¿Por qué Pero 11? ¿qué? ¿Son 11 Dime. domingos? Perdón. ¿Por qué 11? ¿Son 11 Voy a domingos? mostrar otra vez. Un momento, voy a mostrar otra vez. Porque tenemos que el fin de semana puede ser el sábado y el domingo el lunes el martes el jueves, el viernes el sábado, solo el domingo, solo el lunes, solo el martes, miércoles, jueves, sábado. Entonces, en Colombia sería solamente el domingo. ¿Sí? Ya, gracias. Para esas personas y ese domingo pues tiene el código 11. ¿Listo? Gracias, Ok. sí, señor. No, tranquila. Bueno, pero aquí le voy a poner los días festivos. Ustedes saben que en Colombia hay muchos días festivos, ¿sí? Hay como 14 festivos anuales. Entonces, ¿cuántos días festivos de estos días de acá, que no hayan sido domingo, tampoco se trabajaron? Pues venga, miramos. Entonces, días.lab.intl, fecha inicial, 23 de abril, ¿cierto? Del 24, a fecha final, 30 de marzo del 25. Fines de semana, no, esta persona no trabaja bueno, dejémoslo en sábado y domingo, ¿sí? Que tenga el fin de semana sábado y domingo, el 1, que toma fin de semana sábado y domingo. Y después me dice días no laborales, pues días no laborales o festivos, yo los voy a sacar de aquí, de esta pestañita que tiene los días festivos del año 24 y del año 25. Entonces selecciono este rango de datos, que son fechas que yo previamente he definido en la lista de festivos Colombia. Cierro. Y me dice, no, 231 días, incluyendo fines de semana y festivos. Luego de los de 341 días calendario, usted solo trabajó 231 días. ¿Ah? ¡Qué vagancia! Más de 100 días festivos entre lunes, entre sábado, domingo y días Profe, festivos nacionales. Y vienen aquí a quejarse de que trabajan mucho. No, señores, no trabajan nada. profe, Dime. profe, o sea, ¿es necesario tener en una hoja aparte la relación de días festivos? Sí, es recomendable. Es decir, Oh, esto se demora uno nada y lo saca del calendario. Debe haber una fórmula. Yo sé que hay una fórmula para sacar los días festivos en Colombia, que el lunes, que el Emiliani, que hay unos días que son fijos. Yo no me puse a complicar. Yo cogí el calendario y saco los días festivos. En eso se demora usted 5 minutos, ¿sí? Y a medida que van pasando los años, si la persona entró a trabajar en este periodo, ¿verdad? Si la persona entró a trabajar el 23 del 04 y el 30 de y no ha tomado vacaciones, yo tengo que hacer una cuenta, yo no sé, no sé cómo funciona lo de las vacaciones. De hecho, dando las clases de Excel, me di cuenta que me robaban días de vacaciones. ¿Cómo les parece? Años después me vine a dar cuenta y estos desgraciados me robaban días de vacaciones. ¿Por qué? ¿no Porque es las que, puedes reclamar? no, porque la empresa ya se acabó. Ah, Ya se acabó, ya eso fue hace muchos años. Yo trabajé allá desde el 2001 al 2007. Después fue cuando yo hice empresa y todo, mejor dicho. Pero pues me vine a enterar de casi 20 años después de que me habían hecho mal el cálculo de los días festivos en esa época. Porque no me tenían en cuenta, es decir, me tomaban los días de fines de semana como si fueran días de vacaciones. Es decir, si aquí hay alguien que trabaja en nómina y nos puede explicar cómo funciona bien eso, pues lo haremos en la próxima clase porque pues ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado.